Gloria a Dios, bienvenidos todos a este tiempo tan especial de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos encontrarnos a través de este medio y en este lugar y poder llegar hasta sus hogares, hasta su sitio de trabajo con una palabra de bendición, de exhortación, de consolación, de edificación, con una palabra de reflexión para la gloria y la honra de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, al libro de los Proverbios, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante para que podamos gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios y poder ser todos edificados a través de su palabra. Mientras usted busca allí en su Biblia la cita bíblica, yo quiero recordarle que el tema que vamos a tratar en esta hora es un vínculo familiar. Es lo que vamos a tratar. Y mientras usted está allí, quiero compartirle que el vínculo familiar se refiere a la conexión afectiva y social que existe entre los miembros de una familia, incluyendo la familia y otras relaciones significativas. Este vínculo se basa en el amor, el respeto, la confianza y la responsabilidad compartida y es fundamental para el desarrollo y bienestar de los individuos y la sociedad en general. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que como familia debemos de tener un vínculo bien estrecho, un vínculo afectivo, un vínculo de diálogo, un vínculo de bendición para la gloria de nuestro Dios. Por eso la invitación es para que usted y yo podamos cada día estrechar esos lazos afectivos, fraternales, como miembros de la familia para la gloria y la honra de Dios. Que es importante que nosotros le demos ese lugar que merece cada miembro, cada familiar, cada pariente. Pero vamos a mirar esta noche ese tema maravilloso que es vínculo familiar. Ese es el tema, pero vamos a especificar directamente sobre los deberes mutuos que hay como familia, como ese núcleo familiar principal. Recuerde que nosotros todos somos hijos de un padre, de una madre, pero llega el momento donde nosotros decidimos formar también una familia. Y entonces recuerde que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Empezarán, por así bien decirlo, de ceros, aunque ya tengan adelantado el terreno donde van a vivir y tengan una labor y hasta de pronto algunos se atreven a adelantarse en cuanto a los hijos, pero se empieza de ceros porque a pesar de que se tenga una relación de noviazgo, una relación donde se ha venido compartiendo, conociendo, pero cuando se empieza realmente el vínculo familiar, se empieza prácticamente de ceros, porque una cosa es de novios y otra cosa es ya de esposos después de casarse, después de contraer matrimonio, después de haber recibido la bendición de parte de Dios. Y entonces son dos personas con diferentes gustos, aunque comparten algunas cosas, con diferentes temperamentos, carácter, pero que en el transcurso de la vida, del compartir mutuamente, van a empezar a ser moldeados. Y van a empezar el uno a ceder para que el otro se pueda adaptar y viceversa. Esto no es de una sola persona tirar para un solo lado, no, porque hay una base sólida que es la pareja y después de que esa pareja vaya logrando, con la ayuda de Dios por supuesto y a través de la palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo, puedan ir corrigiendo algunas falencias que se pueden ir presentando y que se van a presentar porque no se está exento de tal situación. Entonces es donde luego de que se va a ir esa base formando, tenemos de tener en cuenta que viene el fruto de ese amor. Y sabemos que ese fruto de ese amor
son nuestros hijos. Esa gran bendición que Dios le da al hogar, un hogar donde hay hijos, hay alegría, hay gozo, hay momentos de dificultad, hay momentos de corrección, hay momentos de compartir, hay momentos de planear, hay momentos aún donde no se haya que hacer. Bien sea por la parte económica, bien sea por la corrección, por la crianza. Y crear hijos no es fácil, pero tampoco es cosa del otro mundo. Es una gran responsabilidad y por eso debemos de saberlos guiar y por eso debemos de acudir a esta guía maravillosa y preciosa que Dios nos ha dejado. Lamentable y tristemente a veces se tiene un concepto errado y es el siguiente. Muchos dicen, para ser padre no se nace aprendido y no se tiene un manual para ser padre. Yo tengo que decirle que sí, tenemos un manual para ser padres y para orientar a nuestros hijos, para sacar adelante el hogar, para vivir como pareja, tenemos un manual y ese manual es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Dios como creador jamás iba a permitir que nosotros no tuviéramos ese manual. Si al comprar un electrodoméstico o un vehículo, en fin, trae su manual, ¿cuánto más nosotros que somos creación de Dios no íbamos a tener nuestro manual? Claro que tenemos nuestro manual para ser padres, para ser esposos, para ser hijos. Aquí está este manual maravilloso y precioso que son las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces por eso es importante que entendamos que el vínculo familiar se refiere a la conexión afectiva. Y esa conexión tiene que ir creciendo, esa conexión tiene que irse fortaleciendo, esa conexión no puede desmayar. No se le puede dar el lujo de permitirle que hayan averías, que hayan desconexiones. No. Se deben hacer reparaciones si en algún momento hay una falencia, una falla, un error o algo así por el estilo. Entonces es importante que nosotros logremos entender que el vínculo familiar se refiere a la conexión afectiva en la sociedad que existe entre los miembros de una familia. Recuerde que no todos los dedos de nuestra mano son iguales. Y todos los miembros de la familia son iguales. El temperamento, el carácter de cada uno es muy diferente. A pesar de que todos seamos hijos de un mismo padre, si son 4 hermanos, 5, cada uno tiene un carácter, un temperamento diferente, un gusto diferente, aunque se concuerda en muchas cosas con papá y con mamá, aunque se sacan algunos rasgos del uno, del otro, en fin, pero todos somos diferentes. Pero no por eso nos podemos despreciar o podemos hacerle el feo a uno de nuestros miembros, porque nosotros necesitamos todos los deditos de nuestra mano. Todos son importantes. Cuando un dedito se lastima y vamos a coger un objeto, no es la misma facilidad ni la misma firmeza. Todos son indispensables y todos somos necesarios como miembros de la familia. Todos somos importantes y es bueno que todos nos valoremos, nos respetemos y nos amemos para la gloria y la honra de Dios. Dice, los vínculos se basan en el amor, el respeto, la confianza y la responsabilidad compartida. Recuerde que para nosotros tener un hogar y sacar adelante ese hogar y levantar unos hijos de bendición, debemos de hacer correcciones, debemos de hacer orientaciones, debemos de enseñar, debemos de instruir, debemos de capacitar, pero también debemos de dar en determinado momento oportunidades, pero también debemos de en determinado momento hacer correcciones y también debemos de hacer una disciplina. Y quiero que me acompañe a Proverbios, el capítulo 1, el verso 10, para que podamos ir entendiendo y entrando en materia. Y esto es algo que nosotros debemos de valorar para la gloria y la honra de Dios cuando viene de parte de nuestros padres, y que es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos como padres, la verdad. Y es un privilegio ser padres. Es algo maravilloso y precioso ser padre de familia.
Lamentablemente la persona que no ha podido o no ha sido o no va a ser padre de familia o madre de familia siente un vacío. Y algunos tienen la oportunidad de adoptar o de a través de inseminización o diferentes medios llegar a tener hijos e hijas, en fin. Y cuando se tiene esta experiencia de ser padre, de ser madre, es una escuela muy bonita de formación. No es fácil, pero es una escuela muy bonita y es necesaria para la estabilidad del hogar, de la familia. Porque aunque algunas veces escucha uno o ha escuchado decir a algunas mujeres, yo lo hago por mis hijos, yo me aguanto a este hombre por mis hijos, o viceversa, o entre los dos dicen vamos a trabajar duro para sacar nuestros hijos, y esa es la meta. Después de que uno se casa, lo que uno hace es planificar una recreación en familia, y siempre por supuesto que va a incluir a sus hijos, siempre está planeando dónde va a vivir, si no se tiene en la casa, llegar a adquirir la casa o un vehículo para siempre en familia poder compartir, y esto es una gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Y quiero que me acompañe en Proverbios capítulo 1 versículo 10. Miren lo que dice. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como en Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Miren cómo aquí la propuesta que le están haciendo a este hijo es de ir a hacer cosas indebidas, cosas incorrectas, salir a hurtar, a hacer daño, a quitarle la vida a otra persona. Por eso es importante que nosotros como padres estemos pendientes de nuestros hijos. Es importante que nosotros como padres no le demos rienda suelta total a nuestros hijos, sino que siempre estemos pendientes de ellos. Y no es por manipulación, es por protección, aunque a veces parece incómodo para ellos y molesto y les desagrada, pero usted y yo debemos de entender y comprender que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y que no podemos dejar salir a nuestros hijos con cualquiera ni a cualquier lado, siempre y cuando nosotros, el deseo es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios y levantar hijos para la gloria y la honra de Dios, y que sean de bendición en medio de la sociedad, de la familia, familiares y parientes. Porque es importante que nosotros logremos entender y comprender que los hijos, como vimos en una reflexión de bendición anterior, los hijos son una herencia que Dios nos da, y por lo cual no podemos soltárselo a cualquiera ni dejarla en cualquier lugar, sino que tenemos que cuidarlo para la gloria y la honra de Dios. Entonces mire las propuestas que ellos van a recibir, las ofertas que les van a hacer el mundo, el pecado. Algunos compañeros, bien sea en la parte académica, bien sea en la parte social o familiar inclusive, le van a hacer algunas propuestas, algunas invitaciones, y es donde nosotros debemos de tratar de tener un vínculo con nuestros hijos para que ellos puedan comentarnos a nosotros y nosotros poderlos orientar. A veces ellos no lo hacen, una parte por falta de confianza, otra parte porque nosotros de pronto actuamos de una manera donde los alteramos, y eso lo vamos a ver más adelante, y se pierde esa oportunidad maravillosa y preciosa de poder llegar a tener una buena comunión, un buen diálogo o un buen vínculo familiar. Entonces es donde nosotros debemos de tener cuidado con nuestros hijos, por favor. El tiempo que estamos viviendo
No es un tiempo para dejar a nuestros hijos solos. Inclusive lo digo muy respetuosamente, debemos de saber con quién lo vamos a dejar. Si es un familiar, si es alguien de confianza, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en medio de la sociedad, debemos de saber, porque de verdad que cada día vemos que esto está más delicado y más complicado, dejar a nuestros hijos a merced, aún, lo digo muy respetuosamente, del mismo compañero. Si desafortunadamente han habido padres que han abusado de hijos, de hijas, ¿qué se puede esperar? Con todo respeto, y perdónenme por favor si les suena esto duro, ¿qué se puede esperar para un familiar? Para un vecino, para un miembro de una congregación, para la sociedad, para la universidad, en fin. Entonces, donde nosotros debemos de entender y capacitarlos a ellos y orientarlos y hacerles saber que el mundo les va a ofrecer un sinnúmero de propuestas a través de compañeros, a través de familiares, a través de amigos, pero que ellos deben de rechazar esas propuestas, porque no les va a traer ningún beneficio. Aparentemente, por un momento les va a hacer sentir bien y los va a hacer sentir supuestamente importante y los va a hacer sentir, mejor dicho, que son ya personas realizadas, pero lamentablemente se va a ver un resultado no favorable más adelante. Entonces, por eso es importante que nosotros logremos entender y comprender la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, en medio del hogar, en medio de la familia, familiares, parientes, en medio de la sociedad en general. Y dice el versículo 15 de Proverbios capítulo 1, dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. O sea, no juntos dicen por ahí, pero no revueltos. Dice el versículo 16: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Entonces, miren la recomendación, el cuidado que hemos de tener nosotros y la responsabilidad que tenemos delante de Dios, de nuestra familia, de la sociedad con nuestros hijos. Y aquí dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No está hablando literalmente, pero está hablando de esas compañías, de aquellas personas que triste y lamentablemente tomaron una decisión equivocada y aceptaron o adoptaron una vida que no es la mejor, con malas expresiones, malas palabras, malos procederes, empiezan a tomar cosas que no son de ellos, empiezan a hurtar, a consumir alucinógenos, bebidas alcohólicas, a fornicar, a adulterar, a masturbarse, a mirar pornografía, bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces, por eso usted y yo hemos de estar atentos por nuestros hijos, para orientarlos, para apoyarlos y aconsejarlos, apoyarlos para que salgan de esa situación, no para que sigan en esa jamás, sino para que salgan de esa situación. Y dice el 16: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Mire las consecuencias que hay de las malas decisiones. Y por eso es importante que nosotros podamos entender y estar pendientes de nuestros hijos, en el colegio, en el barrio, en medio de la familia inclusive, porque es nuestra responsabilidad. 18: pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Arriesgan sus vidas cuando toman decisiones de hacer cosas que aparentemente les trae una adrenalina, pero que lamentablemente con el transcurrir del tiempo van a haber unas consecuencias no gratas. Dice de 19: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Miren, ¿por qué desafortunadamente ha acontecido, está aconteciendo que le quitan la vida a una persona? ¿Por qué? Por cualquier cosa. Por una cadena, un reloj, un anillo,
por algo que no es de gran valor, muchas veces material o económicamente, pero que lamentablemente el propósito es hacer el daño, es desviarse del propósito y de las cosas que son correctas, y empiezan a tomar decisiones equivocadas, decisiones que no traen bendición. Y es donde nosotros debemos de entender que es delicada la situación. Ahora yo quiero que me acompañe, que todos podamos estar atentos aquí y estar compartiendo Proverbios capítulo 13, versículo 24. Nosotros debemos de entender que en medio de la situación se han presentado, se presentan y se presentarán situaciones, ¿sí?, que nosotros debemos de saber entender y comprenderlos, no para alcahuetearles sus errores, sus pecados, sus faltas, sino para orientarlos, aconsejarlos y también para disciplinarlos. Porque disciplina más corrección igual amor. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me entendió? Disciplina más corrección igual amor. Y Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces es importante que nosotros podamos comprender y entender, para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos disciplinar a nuestros hijos, Entonces nosotros debemos comprender que es necesario que esto acontezca, que esto suceda, porque si no, entonces lamentablemente no estamos haciendo nada. Y es importante que comprendamos que la disciplina más corrección es igual a el amor. Si no hay amor, no hay disciplina, no hay corrección. Y por eso es importante que entendamos que no podemos detener la disciplina de nuestros hijos. No podemos detener la disciplina. Debemos de, para la gloria y la honra de Dios, hacer las cosas como se deben de hacer. Y quiero que leamos nuevamente la palabra del Señor, lo que nos dice, para la gloria y la honra de Dios. Porque es importante que nosotros podamos comprender y entender lo que la Sagrada Escritura nos recomienda. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Recuerde que el castigo no es para marcarlos, la corrección no es para maltratarlos. No, 100% no. Anteriormente a nosotros nos marcaron, nos golpearon, nos lastimaron, pero Dios bíblicamente, cuando habla de corrección o habla de castigo, no está hablando de maltrato, no está hablando de quebrarle un pie, una mano, ni cosa por el estilo. No, está hablando de que hay que hacerle una corrección a este joven, a esta chica, para que se enderece, para que pueda enmendar el error o la mala decisión que tomó la pueda retomar. Por eso dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted y yo amamos a nuestros hijos, debemos de corregirlos, instruirlos, enseñarles a tener orden, enseñarles a que sean cumplidos, que sean respetuosos, a que sean amables, a que hayan principios y valores en sus vidas, para la gloria y la honra de Dios. Porque de lo contrario, si nosotros no estamos haciendo tal cosa, lamentablemente nos estamos engañando y estamos perdiendo el tiempo y estamos haciéndoles un mal a ellos. Y por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender, para la gloria y la honra de Dios. Y entonces dice la segunda parte del versículo: mas el que ama desde temprano lo corrige y lo castiga. Pero vuelvo y le aclaro: castigar no es maltratar, castigar no es moretearle la pierna. No. Hay muchas maneras de castigar, y hoy en día, siempre las ha habido.
no dejarle salir, no dejarle ir a un evento, el celular. Bueno, hay tantas maneras, orientar, aconsejar, pero hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Seguimos entonces en esta recomendación, porque esta recomendación es para nosotros los padres. Y yo quiero que me acompañe a Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Por eso le decía hace un momento que la corrección o el castigo tiene que ver nada con el maltrato, no tiene nada que ver con abusar de la disciplina, con marcarlos, no. Y miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, mire la recomendación que Dios nos hace. Recordemos que nuestros hijos son una herencia de parte de Dios. Recordemos que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de mantener el vínculo familiar, el vínculo social, y que ellos sean de gran bendición donde vayan, en lo académico, en lo laboral, en lo deportivo. Es nuestra responsabilidad instruirlos, guiarlos, corregirlos, pero no debemos de hacer o de provocarlos o de injuriarlos o de ofenderlos o de herirlos y lastimarlos, porque aquí la palabra nos lo enseña y dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuántos padres lamentablemente le han dicho a sus hijos: es que usted es bueno para nada, usted definitivamente no sabe es nada, maldigo el día? Han dicho muchos que usted nació, que supe que iba a ser papá, si hubiera sabido que esto era así. No, ¿quién dijo que esto es fácil? Que Dios nos ha ayudado, nos ayuda y nos ayudará a través de su palabra y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros busquemos la presencia de Dios. Pero aún así, estando como creyentes, como evangélicos, como cristianos, para la gloria y la honra de Dios, cuando Dios tiene un propósito con uno de nuestros hijos, hay una formación. Que no nos podemos conformar y llegar a decir: no, yo espero que pase el proceso y este muchacho, esta muchacha va a ser de bendición. No, es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso orientarles. Porque mire lo que hace el Señor con una vasija. ¿Qué hace el alfarero con la vasija que está formando? Formarla, darle forma. Pero de pronto en el proceso puede encontrar que en el barrio había una piedrecita. ¿Qué le toca hacer? Detener la marcha, la máquina, sacar la piedrecita y volver nuevamente a ese barro, amasarlo y empezar nuevamente a formar. Hay veces que se puede hacer la reparación, sacar la piedrita y colocar nuevamente una porción de barro y seguir adelante con el proceso. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender que esto tiene que ser un vínculo familiar entre padres e hijos y padres. Debe haber un vínculo familiar, porque los deberes son mutuos. Tanto nosotros como padres tenemos deberes de orientarlos, de aconsejarlos, de instruirlos, como ellos tienen deberes con nosotros, de respetarnos, de amarnos, de honrarnos, porque así lo dice la palabra de Dios en el mismo Efesios capítulo 6 versículo 2. Y entonces es importante que nosotros podamos comprender que no es, si nos equivocamos como padres, no es para que los hijos nos caigan encima. Que si ellos cometen una falta, no es para caerles encima, es para orientarlos, aconsejarlos y darles una oportunidad. Mire, hay una opción de 3 maneras. Primero, es advertirles y enseñarles qué no debe hacer. Pero lamentablemente, a pesar de haberles advertido y enseñado que no debieran hacerlo y lo hicieron, es confrontarlos y darles una oportunidad. Y si no aprovecharon la oportunidad, hay que hacer una corrección. Vuelvo y le digo. Y la corrección se debe de hacer, o el castigo o la reprensión, de varias maneras. Pero siempre en determinado momento hay que hacer la corrección. Desafortunadamente, hoy en día las leyes gubernamentales en algunos casos quieren impedir que no se castigue al hijo. Y por eso, desafortunada y tristemente, en medio de la sociedad hay delincuencia desde temprana edad.
porque aún las mismas autoridades están impidiendo que a los hijos se les castiguen. Vuelvo y le digo, no estamos de acuerdo con el maltrato, con el abuso, con el maltrato intrafamiliar, no. Y el castigar a un hijo no es marcarlo, no es partirle un dedo, una mano, no, jamás. No. Es explicarle, confrontarlo y decirle no. Castigado está, no tiene celular, no tiene salida, o se ganó un palmadón en la cola, o en fin, pero hay que hacerlo. Porque de lo contrario, entonces no se está amando. Porque a veces cree que amar a los hijos es darle todo lo que pidan y dejarlos hacer todo lo que ellos digan. Y no es así. Y nosotros como padres debemos de no exasperarlos, de no provocarlos, de no herirlos, de no insultarlos, de no pisotearlos. Porque triste y lamentablemente hay veces que lo hacen comparando unos hijos con otros. O a unos hijos con los hijos del vecino o de otro compañero. Y eso no es así. Porque recuerde, como le decía hace un momento, los dedos de la mano son diferentes. Todos son necesarios y son valiosos. Y desempeñan una función importante. Pero no todos los hijos. A pesar de que son del mismo padre, de la misma madre, no todos los hijos tienen los mismos gustos. Las mismas características físicas en cuanto a gustos, actitudes, comportamientos. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos exasperemos, sino que siempre entendamos y comprendamos que hay momentos donde debemos de sentarnos a dialogar, a hablar. Cuando se va a tomar una decisión, siempre es bueno consultarle a los hijos, a pesar de que sean menores de edad, pero que ellos sepan qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es la decisión que se va a tomar? No como suele triste y lamentablemente pasar que los hijos se enteran de las decisiones que papá y mamá han tomado y es de que se han determinado separarse, divorciarse y entonces le dicen, ¿con quién se quiere ir usted? ¿Con el papá o con la mamá? Y eso no es sabio desde ningún punto de vista. Siempre se tiene que procurar primero agotar todos los medios personales para evitar una separación o un divorcio. Y ante todo, ir primero que todo a la presencia de Dios. Si tenemos un vehículo en medio de la familia y se le acabó la gasolina, ¿por esa razón vamos a dejarlo de usar? Por supuesto que no. Hay que ir a traer el combustible o llevar el vehículo hasta allá para retanquearlo nuevamente y que siga funcionando. La excusa que lamentablemente a veces suele suceder es que se acabó el amor entre nosotros. No, el amor nunca se acaba porque el amor es de Dios. Son las personas que lamentable y tristemente dejan de cultivar esa relación porque no hay un vínculo familiar. Recuerde que el hombre es la cabeza del hogar, pero no es para maltratar, no es para imponer, no es para usar de la autoridad. La mujer es esa ayuda idónea, esa mujer que se somete, pero la mujer, porque se debe someter, no es para ser ultrajada, ni maltratada, ni cosa por el estilo. Entonces, por eso es un vínculo familiar que debe de haber, y ese es el tema, un vínculo familiar. Y también el título es los deberes mutuos entre la familia que tienen que haber. Porque no es justo que la mamá tenga que hacer todos los quehaceres de la casa y nadie le ayude. O terminó de hacer algo en casa y vinieron, y eso suele suceder. Cuando la mujer hace aseo, trapean, entonces llegó el esposo o llegaron los hijos de jugar fútbol con los guayos embarrados o el esposo cansado o llegó a trabajar y no preguntó, no se dio cuenta y se tiró el trabajo que mamá había hecho. O a veces llega papá cansado de trabajar y qué bueno tenerle las chanclas, una bebida. Y llegaron los hijos del colegio, qué bueno tenerles también una bebida porque el clima muchas veces lo amerita, tenerles listo para servirles el almuerzo. Siempre el respeto, tratarles con amor, con cariño, porque eso tiene que ser un vínculo familiar. Algunos dicen que es una sociedad, el hogar, la familia, más que una sociedad, es un vínculo familiar estrecho. La Biblia dice que cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe fácil. Y por eso es importante que entendamos que en medio de la familia es necesario el diálogo, el reír, el disfrutar, el pasear, el comer de vez en cuando, salir. Es necesario todo esto.
Porque así como hay compromisos y deberes mutuos, también hay compromisos en la parte recreativa para la gloria de Dios. Y ya para ir terminando y comprendiendo lo que la palabra de Dios nos recomienda, que no debemos de exasperar a nuestros hijos, debemos de entender en Colosenses el capítulo 3, el versículo 20. Mire lo que nos dice. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando nuestros hijos nos obedecen en todo lo bueno que nosotros les mandamos a hacer, a Dios, Dios se agrada. ¿Quieres tú agradar o queremos nosotros agradar el corazón de Dios como hijos? Obedezcamos en todo lo que debemos de obedecer a nuestros padres. ¿Queremos vivir largos años aquí en la tierra? Honremos a nuestros padres, porque la Biblia nos lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Usted y yo queremos que nos vaya bien. No es ir por allá con agorerías donde un brujo, el Señor reprenda al diablo, a echarse baños y mercurios y saumerios. No. Es usted, para que le vaya bien, honre a papá, honre a mamá. Y honrar es respetar, honrar es amar, honrar es servir, estar pendientes de que necesitan, es tratarles bien, es respetarles, es no insultarles, es no sabotearles, es no burlarse de ellos. No, porque hoy en día muchos, la moda, ya no le dicen papá ni papi, sino pa. Otros dicen cucho, el cucho, la cucha. Y es donde se ha venido así jocosamente faltando al respeto, y se ha venido esa frase acomodando ahora en medio del pueblo de Dios. Pa, ma. Pero qué bueno que nosotros podamos. Uno nunca le dice al hijo, oh, mi. Es importante que entendamos que como hijos necesitamos obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si hay algo que Dios se agrada, es en la obediencia. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Para Dios es más importante que nosotros seamos obedientes a su palabra, que seamos sumisos, que seamos una gran bendición, a que hagamos sacrilegios, a que hagan un sinnúmero de cosas. Es más, se lo digo con todo respeto, y no estamos en contra, jamás, en reflexión de bendición, en contra del ayuno, jamás, no, ni en contra de las vigilias, nunca, ni en contra de congregarnos continuamente, jamás, nunca. Todo eso es de gran bendición y bíblico. Pero a Dios le agrada más que seamos obedientes, que se ponga en práctica la palabra, que se obedezca de verdad. Que yo conozco y sé de gente que ayuna, que vigila, pero sus comportamientos dejan mucho que decir. Que se congregan continuamente. Y vuelvo y le digo, es una bendición hacerlo, pero hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Se deben de ver los frutos para la gloria y la honra de Dios. Necesitamos ayunar, sí. Vigilar, sí, claro. Congregarnos, sí, claro, amén. Pero se necesitan ver frutos realmente de lo que hacemos. Porque ¿qué sentido tiene? De verdad, ayunar continuamente. Y si la persona sigue por las mismas, dice la Biblia, tú tienes fe, muéstrame tus frutos, porque la fe sin obras es muerta. Si tiene fe, debe tener obras. Si tiene obras, debe tener fe. Lo uno y lo otro va de la mano. Pero desafortunadamente a veces nos justificamos y le echamos la culpa a otros y hasta al mismo diablo, cuando muchas veces somos nosotros los que no hemos querido tomar la determinación de mirarnos en el espejo, que es la palabra de Dios, y decir, oiga, de verdad que necesito realmente un cambio en mi vida, necesito realmente humillarme ante Dios, necesito una transformación, necesito realmente dar frutos, necesito realmente que se vea que lo que yo comparto, predico, enseño, lo vivo, porque de lo contrario es una mentira, es un engaño. Triste y lamentablemente eso se ha visto, se ve, y usted lee la Biblia y encuentra situaciones muy similares
y en la vida real ni se diga. Esto es lamentable, pero desafortunadamente es cierto. Por eso es la recomendación que el Señor nos hace. Y para terminar, miremos en Efesios el capítulo 6 y confirmemos lo que la palabra de Dios nos enseña en el versículo 1. Dice: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este es el contexto de Proverbios, que lo acabamos de leer. De Colosenses 3:20. Este es el contexto. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque acabamos de leer en Colosenses capítulo 3, versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Como es justo y como Dios es un Dios justo, entonces Dios se agrada. Y cuando Dios se agrada, pues nos va a bendecir grandemente. Y no solamente cuando habla de bendecir es en lo económico, en lo material, sino en cada área de nuestra vida, ante todo en lo espiritual. Y la gente va a ver de verdad que lo que hablamos lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir si no lo habíamos vivido y Dios nos está hablando. Pero el 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es importante que nosotros nos cuidemos, pero queremos tener larga vida, obedezcamos lo que la palabra de Dios dice y hagamos lo que el Señor dice. Y entendamos y comprendamos, por favor, en el amor de Cristo Jesús, que nosotros debemos de tener un vínculo familiar estrecho, de bendición. No quiere decir que no vayan a haber roces, dificultades, malos entendidos o por un momento un enojo. Porque hay que ser sinceros y hablar la verdad. Si hay algo que a Dios le agrada, es la verdad en lo íntimo, que seamos sinceros. Pero listo, aconteció el malentendido, el enojo, la discusión, lo que haya acontecido, pues vamos a buscar la solución. Por eso Dios nos recomienda y nos dice: no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo. Cuanto antes hay que procurar, y ojalá antes que termine la noche, arreglar la situación, sea el malentendido, la discusión, el problema, lo que haya habido, porque de eso se va a tratar el vínculo familiar y la madurez en cada uno de nosotros. Y quiero recordarle para terminar en la introducción: el vínculo familiar se refiere a la conexión afectiva y social que existe entre los miembros de una familia, incluyendo la familia y otras relaciones significativas. Este vínculo se basa en el amor, el respeto, la confianza y la responsabilidad compartida, y es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los individuos y la sociedad. Recuerde que la familia es el núcleo familiar, o es el fuerte de la sociedad. Es la base de la sociedad, la familia. Y si una familia está disfuncional, pues la sociedad va a estar disfuncional. Pero si una familia tiene un vínculo fuerte, la sociedad va a estar fuerte, para la gloria y la honra de Dios. Y vamos a cumplir todos con los deberes mutuos, porque eso suele suceder muchas veces. Se ve algo tirado al suelo y como yo no lo tumbé, entonces yo no lo recojo. No. Es que hay que hacerlo, porque la labor es de todos, para evitar que alguien tropiece o aún uno mismo. Por eso la Biblia nos enseña que hemos de hacer con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. ¿Qué tal si damos gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, y que Dios nos ayude a cada día a ser mejores para la gloria y la honra de Dios? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza, por la exhortación, por la recomendación, la confrontación que tú nos das. Te pedimos que nos guíes a través de tu Espíritu Santo y que tú seas obrando de una manera especial, gloriosa y poderosa. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos ayudes a mejorar, Señor amado. Nos ayudes, Dios de la gloria y Padre celestial, a formarnos en ti, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, porque creemos que contigo somos más que vencedores. Padre, mira cada hogar, cada familia, cada núcleo familiar, cada
familiar, cada integrante de la misma, Señor, aún lo que hay en cada uno de ellos allí internamente en sus corazones, las luchas, las debilidades, Dios de la gloria, las tentaciones, las correcciones que hay que hacer. Te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, y que podamos como hijos hacer tu voluntad, y como hijos, Señor amado, obedecer en todo, porque esto es lo que a ti te agrada y esto es justo. Y que tú nos ayudes a nosotros como Padre para no exasperar a nuestros hijos y para poder criarlos en sabiduría, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, damos la gloria y la honra a Dios por este tiempo maravilloso. Confiamos que haya sido de gran bendición, y si Dios nos presta la vida, nos veremos nuevamente en otro tiempo de reflexión, de bendición. Recuerde que a través de este medio estamos martes, jueves, sábado, 7 de la noche, y domingo 9:30 de la mañana. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros, y que Dios nos continúe bendiciendo grande y poderosamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios sea fluyendo. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.